Muy bienvenidos a todos a una nueva edición de Next TV Ad Latinoamérica. Segunda edición virtual ya de este tradicional encuentro anual de Dataxis. Seguimos cuidándonos y a la expectativa, ahora sí, de reencontrarnos muy pronto cara a cara. Sé que muchos de ustedes ya lo saben, estamos retornando gradualmente a la presencialidad, comenzando dentro de solo 3 semanas, ¿sí? Con nuestra conferencia de Buenos Aires, y ya en la segunda mitad del año también durante nuestros eventos de Brasil, México y Miami. Es algo que todos nos venían solicitando. Gradualmente vamos a volver a reencontrarnos cara a cara. Mientras tanto, como les decía, segunda edición virtual de este evento que se ha convertido ya rápidamente en un clásico de la industria de la publicidad en la televisión en la región. Para quienes no estén familiarizados aún con la plataforma de eventos virtuales, sepan que además de poder seguir en vivo los paneles de la agenda, tienen siempre la opción de interactuar, hacer networking y reuniones con el resto de los asistentes. Así que no duden en sacarle el máximo provecho a la herramienta. Queremos agradecer muy especialmente a nuestros sponsors Broadpeak e Invidi. Estas empresas tendrán un espacio propio al cual están todos invitados a acercarse para conocerlos mejor y conversar sobre temas de interés. Tenemos por delante 2 jornadas intensas, donde estarán participando varios de los ejecutivos más influyentes del negocio latinoamericano de publicidad en TV y video streaming. Por eso no quiero desperdiciar ni un segundo y dejarlos ya mismo con Roberto Poblete, quien tendrá el lujo de moderar un panel de apertura de altísimo vuelo. Roberto. Hola, buenos días. Gracias, Juan Pablo. Gracias a Next TV por la invitación además. Y además gracias a los panelistas que, como tú mencionabas, son panelistas de lujo con mucha experiencia y además experiencia complementaria para hablar de lo que nos trae hoy día, que son las oportunidades de publicidad addressable para operadores y canales de televisión. Hago una breve presentación de los panelistas. Nos acompaña Daniela Martínez, Senior Vice President de Advertising Sales and Corporate Strategy en A&E Networks para Latinoamérica. Víctor García, Executive Vice President Managing Director de Publicis Group, uno de los principales grupos de agencia y comunicación también mundial y especialmente en Latinoamérica. Juan Palermino, Manager Advertising Sales de BTR, parte del grupo Liberty Latinoamérica, uno de los principales operadores de televisión paga, televisión por cable. Marcelo Lechner, Senior Vice President Customer Solutions de Business Development dentro de Invidi, un desarrollador de tecnología especialmente relacionado con el mundo de la comunicación. Y Eduardo Peniche, Ad Sales and Marketing Director de Teach México, también uno de los principales operadores de TV Paga y servicios de comunicación dentro de Latinoamérica. Para comenzar la ronda de preguntas, 2 líneas de introducción. Lo primero, para dar contexto también a nuestra conversación, tres tips, 3 puntos para comentar y debatir además dentro de la conversación. Lo primero es que, de acuerdo al último reporte entregado acerca de la inversión publicitaria dentro de Latinoamérica, nuevamente digital estaría creciendo, logrando el 51,6% de la inversión publicitaria en toda Latinoamérica. Y televisión, segundo medio actual en inversión publicitaria, estaría llegando al 35,4%, lo que significa que sigue creciendo digital, y sin embargo digital más televisión se mantiene todavía en un 87%, es decir, ahí es donde está la comunicación, ahí es donde está la comunicación publicitaria de Latinoamérica. También como contexto, este año se acaba hace poco de salir las cifras de abonados de Netflix y la verdad es que las noticias no fueron muy alentadoras, dado que están perdiendo suscriptores, que eso es otro punto, también otro contexto que nos habla de plataformas de comunicación audiovisual que nadie la tiene fácil, que es bastante complejo, y están mencionando también la idea de abrirse a la publicidad. Por lo tanto, es un nuevo competidor publicitario. Y finalmente, desde el punto de vista de lo que nos convoca hoy día, hay una empresa europea que se llama SmartClip que acaba de hacer un reporte acerca de Addressable TV en Europa, y cito textual: la televisión todavía es el mejor medio para lograr alcance
es el mejor medio para plataforma publicitaria, para comunicar marcas. Sigue siendo todavía un entorno seguro, contenidos premium, donde sabemos dónde se va a exhibir exactamente nuestra publicidad, dónde se va a exhibir la comunicación. Por lo tanto, eh, hay que unir a estas capacidades que son intrínsecas de la televisión la necesidad de tecnología para poder alcanzar a las personas correctamente, para alcanzar a los públicos para cada una de las marcas. Este es el contexto de lo que nos convoca hoy día y comenzamos con las preguntas. La primera para Juan Palomino, que justamente está relacionado con lo que comentaba. En Estados Unidos y en Europa, la tecnología addressable o la capacidad de incorporar tecnología a la venta publicitaria ya tiene bastante tiempo y en muchos países está bastante desarrollada. Sin embargo, en Latinoamérica todavía son pocos los operadores que están incorporando esta tecnología para lograr este tipo de segmentación. ¿Cómo funcionan hoy estos sistemas y qué ventaja tienen para los operadores y para los anunciantes? Hola Roberto, buen día. Mira, lo que tú mencionas de Smart Clip es una sentencia súper decidora respecto del panorama publicitario. La televisión efectivamente sigue siendo un medio muy relevante para poder llegar a las audiencias y la recepción que estas audiencias tienen a ese mensaje publicitario. Lo que hace Addressable TV es justamente bajo ese entorno de la televisión, sumar las capacidades que tienen hoy día los operadores y las empresas como Invivi, por ejemplo, para poder llegar a las audiencias que las marcas necesitan. Esto ya te permite hacer eficiente el presupuesto publicitario, de manera que esto que era el sueño que cumplía de alguna manera el mundo digital, hoy día se traslade también a la televisión, y empezar a disminuir la brecha entre la audiencia requerida versus la audiencia conectada, que de acuerdo a los niveles de segmentación cada vez era mayor esa brecha. Si me preguntas respecto a los operadores, ¿cuál es la ventaja? Eso es bastante evidente. Los operadores tienen, y cuando digo los operadores hablo también de los canales de televisión, ¿cierto? Sean estos de televisión pagada o de televisión abierta, a estos operadores les permite optimizar su inventario para la tanda publicitaria, porque te permite multiplicar, si quieres, ese inventario. Lo que le vendíamos hoy día a una marca, hoy día se lo podemos entregar a 3, 4 marcas simultáneamente. Y esto por las capacidades que tienen estas plataformas. Y eso genera finalmente que tú lo que entregues es una oferta diferenciada para los avisadores, que le entregues la posibilidad de llegar exactamente a las personas que ese avisador necesita, y que potencialmente va a convertir mejor en términos comerciales. Y desde el punto de vista de los anunciantes ya un poco se desprenden también entonces sus beneficios, que tiene que ver con la eficiencia del uso del presupuesto. O sea, yo no necesito llegar a todo el país si lo que voy a abrir es una sala de ventas en la ciudad de Antofagasta, por ejemplo. Entonces le anuncio exclusivamente a la gente que vive en esa región para que se acerquen a la nueva sala de venta del mall que va a estar en Antofagasta. Ese tipo de cosas hoy día son una realidad a partir de Addressable, una cuestión imposible hace 5 años atrás cuando Addressable no existía. Y lo que hacía ese avisador era utilizar un presupuesto a nivel nacional para avisar de algo que iba a ocurrir en una zona geográfica, lo que hacía totalmente ineficiente el uso de recursos en todo el resto del país, por ejemplo. Bueno, otra cosa que es súper importante y que tiene que ver más con la comunicación es que el mensaje tiende también a ser más eficiente porque le está llegando a gente para los que ese mensaje tiene cierta relevancia. Entonces, no es lo mismo que a mí me cuenten que una marca me venda pañales si yo no tengo hijos en edades de usar pañales, por ejemplo. La relevancia que va a tener ese mensaje para mí es cercana a cero. La relevancia que va a tener para una persona que tiene hijos en edades de usar pañales va a ser bastante mayor que para mí. Esto, entonces, lo que quiero decir acá es que se juntan estas buenas prácticas que Digital nos enseñó y las lleva al mundo de la televisión, que es, como tú decías hace un ratito, sigue siendo el medio que las audiencias siguen prefiriendo al momento de consumir marcas, porque va a estar en un entorno seguro, porque la marca puede relacionarse con contenidos controlados, etcétera, etcétera. Eso creo que son los beneficios más evidentes para los dos mundos. Además de las métricas que además se vuelven más conocidas en el fondo, porque finalmente te entregamos métricas sobre
universos conocidos y no sobre una muestra, sino sobre universos, sobre población reconocida. Perfecto. Gracias, Juan. En la misma línea, pregunta para Eduardo, Dich México es otro de los operadores que ha sido pionero dentro de Latinoamérica en tener funcionando una plataforma de publicidad addressable, que además se monta sobre los datos que surgen de los patrones de consumo audiovisual de los abonados. ¿Qué características y alcance tiene esta plataforma? Roberto, muchas gracias. Gracias a Next TV por la invitación y sobre todo, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Un gusto, panelistas, compartir con ustedes. Dani, otra vez, aquí nos ponen en un panel juntos. Gracias a todos. Bueno, mira, me encanta la evolución que hemos tenido. Yo he tenido el honor de participar en otros paneles con ustedes y la evolución que tenemos de meses de un evento al otro es tremenda, ¿no? Y tiene que ver justo, Roberto, con esto que dices de la explotación de la data. Es partir de acostumbrarnos a hacer las preguntas correctas, ¿no? A mí me gusta este dicho de Albert Einstein que decía, si tengo una hora para resolver un problema, usaría 55 minutos de mi tiempo para plantearme la pregunta correcta porque en 5 minutos podría resolver el problema. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Tenemos que identificar qué es lo que nos tenemos que plantear, qué data tenemos que extraer, poner al cliente en el centro de la ecuación. Hablamos muchas veces de audiencias. ¿Quién es esa audiencia? ¿No? Ahorita decía Juan, no necesariamente le tengo que llegar a todo el país. Efectivamente, tenemos que ser mucho más eficientes. Pero también de repente me he topado con estas marcas masivas que te dicen, oye, a ver, yo le tengo que hablar a todos, ¿no? Mi target es mayores a 12 años. Por ahí les puede sonar de qué marca hablo. ¿Cómo? ¿De qué me sirve este tema de generar eficiencia? Pues obviamente, como bien también lo dijo Juan, en el mensaje. Si yo hago estos pequeños cambios en el mensaje para de manera eficiente estarle llegando a un clúster, a un grupo de personas y de esa manera ir masificando y llegar al mundo entero, pues entonces obviamente mi eficiencia, mi rentabilidad va a ser mucho mayor, ¿no? La recordación que tengan de marca. Y entonces ahí es en donde empiezas a hacer esta combinación entre cuáles son los objetivos del anunciante, cuáles son las necesidades que ese anunciante está cumpliendo de acuerdo al nicho de mercado al que va, y nosotros como operadores de televisión de paga simplemente como damos mucho más información, esta información de primera mano que pueda ser relevante para mandar la información de una manera más eficiente. Entonces, bueno, la verdad es que hemos trabajado con piedra, ya son muchos años de estar buscando el cómo sí, y partimos desde challenge de tecnología, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de nuestros set-top boxes? Si tienen comunicación doble vía, ¿dónde almacenas la data? Si te afilias con algún operador tipo Amazon para comprar espacio, ahora Alibaba ofreciendo Kio Networks, en dónde almacenas tu data lake, cómo realmente estás generando información afín a lo que te van pidiendo las marcas. Todo ese journey es muy importante, son muchos años de trabajo. Como lo dice Latinoamérica, lo que nos ha faltado es que los hogares estén conectados, que la tecnología esté habilitada para eso. Pero mira, yo les pongo el ejemplo de Dish en Estados Unidos. La forma que lograron hacer Addressable fue a través de Slinkbox, que es esta plataforma a través de la cual mandaban contenido directamente a un dispositivo y con esa manera empezar a mandar estos mensajes diferenciados. Nosotros en nuestro caso ya lanzamos algo que le llamamos MBC Hub, que es un super integrador en donde tienes a Netflix, Amazon Prime, todos los contenidos de Dish, más contenido en streaming, con un SDK que te da la información del dispositivo y que te permite hacer esta combinación de data y mandar un mensaje diferenciado dentro del espacio comercial a una persona en particular, ¿no? Entonces, pues básicamente eso, Roberto, es un tema que me apasiona, entonces si quieres sigamos y vamos dándole a lo que sigue. Buenísimo, gracias Eduardo. Daniela, antes de pasar a la pregunta, en esto que nos han aportado Juan y Eduardo, las principales categorías que están invirtiendo a nivel global en Addressable TV son justamente automóviles,
tecnología y entretenimiento, que son categorías que buscan muy precisamente a la persona con la cual se quieren contactar, dado que podemos tener una gran marca dentro de tecnología, pero debajo hay servicios que son muy particulares y precisos de acuerdo al tipo de usuario. Por lo tanto, ahí se muestra que efectivamente la tecnología combinada con la capacidad de entrega de mensajes de Addressable TV, efectivamente es una herramienta bastante potente. Y ahora sí, Daniela, Buenos Días, en Estados Unidos, los canales de TV paga comienzan a ser cada vez más importantes en este rol de empujar los sistemas de Addressable TV, con un porcentaje creciente de inventario que están traspasando para ser vendido bajo esta modalidad. ¿Cómo imaginas que será este mismo proceso en Latinoamérica? Porque esto, como lo mencionaba antes, principalmente se ha desarrollado en Estados Unidos y en Europa, y en Latinoamérica ha costado un poco que la tecnología se masifique. ¿Cómo lo estás viendo para Latinoamérica? Gracias, Roberto. Un saludo a todos. Un placer siempre, como bien dijo Lalo, compartir con todos este ratito. Mira, como bien lo dijo Lalo hablaba de la parte de dos, ¿no? Una parte que tiene que ver con la tecnología, con esta tecnología que los operadores precisan para poder interactuar de esa manera con los usuarios. Y por el otro lado también está la banda de ancha, ¿no? Que es una situación no menor para nosotros en la región, que creo que en Estados Unidos obviamente es algo que ha proliferado muchísimo y que tiene una rapidez que quizás no en todos los mercados tenemos, pero que va a venir. Y eso siempre en nuestra región lo vemos, que a 2, 3 años ya tenemos lo mismo o hasta más avanzado de lo que sucede en Estados Unidos, porque tenemos una curva de aprendizaje tan solo por estar observándolos. Así que es una cosa de que viene, que nos tenemos que preparar, que sin embargo a nivel mundial no es algo que, aunque tiene que ya casi 10 años de estar disponible, no es algo que ha arrancado tanto, ¿no? Addressable, se espera que este año va a llegar a significar como 7,5 millones de dólares de la inversión publicitaria, pero eso es solamente un 5%. Entonces, todavía hay una parte de crecimiento, no solamente para nuestra región, sino para todos los mercados. Y mucho también se debe a eso, de que no todos los anunciantes, porque yo estoy segura que Víctor va a decirte que eso, la mayoría de los anunciantes le dicen, no, yo necesito 75, 80% cuando hablo con toda su gente. Eso es lo que me dicen de alcance que están buscando. Entonces es un reto, ¿no? ¿Cómo cerrar esa brecha? Pero siempre se va a volver en una manera de extender esa audiencia. Bien sea porque eres un anunciante de las categorías que mencionabas, Roberto, o porque sencillamente es un outlet más, una plataforma más donde llegarle y extenderle. Pero lo que rescatamos de allí, por lo menos nosotros aquí en A&E Networks, es el hecho de la data, ¿no? Esa data que tú necesitas para lograr lo que Juan o Lalo decían de la hipersegmentación, ¿no? Que es lo que al final todos queremos llegar, no llegarle a todo el mundo, sino buscar bien quién es esa persona. Y creo que también nos tenemos que poner creativos, de alguna manera, en tanto crear plataformas para nosotros, para poder planificar o monitorear, pero hasta productos. Nosotros tenemos productos que nos permiten, en todas las plataformas, poder llegar y hablar no solamente de un alcance, sino también de leads o de conversión. Porque al final eso es también lo que ellos quieren, ¿no? Esa hipersegmentación, pero también con la parte del retorno o la atribución que tengamos. Entonces, bien lo decían, la gentileza, Juan hablaba así, ¿no? La gentileza de esas variables digitales o on con lo que es el brand safe, lo que significan nuestras marcas en realidad en la parte de, vamos a decir, legacy brands, ¿no? Marcas que van más allá de una sola plataforma. Pero es algo que viene y que como nosotros, en realidad, con las relaciones con nuestros afiliados, con los operadores, tenemos que estar preparados para ofrecer, integrar dentro de la propuesta que llevamos a los anunciantes. Perfecto. Gracias, Daniela. Conectando con lo que nos acabas de mencionar y preparando la pregunta para Víctor, en Addressable TV en otros países no se conoce como Addressable TV, sino se conoce como Broadcaster Video On Demand, por ejemplo. Y pasa que no necesariamente bajo Addressable TV se agrupan las mismas tecnologías. Por lo tanto, cuesta desde el punto de vista del planificador de medios, muchas veces conectar y vender la tecnología y mostrar el beneficio que esto tiene para diferentes marcas. Y ahí conecto con Víctor,
justamente desde el lado de las agencias, ¿cómo están viendo en general los anunciantes la promesa que trae el addressable advertising para la compra de pauta televisiva? ¿Qué potencial y desafíos ves a esta tecnología? Perdón, antes de pasar a la respuesta, además, habiendo estado sentado en la silla de las agencias, muchas veces pasa que algunas marcas vienen con estos guidelines definidos que necesito el 70, el 80% que mencionaba Daniela de alcance, con unos patrones de consumo que vienen de hace décadas y que nacieron incluso antes de que existiera digital tal cual como lo conocemos hoy, y sin embargo siguen trabajando más con estos mismos patrones de consumo. Entonces hay que romper el patrón, ese guideline que viene predefinido, y empezar a mostrar los beneficios de la nueva tecnología. Y ahora sí, perdón, Víctor, ¿cómo ven entonces esta tecnología y esta promesa que trae para los anunciantes, y qué potenciales desafíos ven también a la Addressable TV? Sí, bueno, gracias Roberto y buenos días a todos. Pues mira, creo que ya se ha mencionado un poco lo que hemos hablado en los últimos 20 minutos. La tecnología para los anunciantes tiene mucha promesa. Nosotros como agencia nos imbuye mucho tener esta tecnología, porque lo más que podemos sincronizar las métricas a nivel de todas las plataformas y todos los canales nos permite ofrecer un mejor producto y una mejor integración a los clientes. Sin embargo, lo que nos pasa muchas veces en la parte de Addressable TV es la parte de escala, que es lo mismo que pasa en los Estados Unidos hasta actualmente, hoy. No es algo que es unique en Latinoamérica, sino es que cuando le estamos vendiendo una promesa o una plataforma a un cliente y ven, bueno, tenemos esta muy buena oportunidad en una plataforma para una poca gente recibir un anuncio muy a la medida. Y cuando le digo al cliente, bueno, hay que producirle el comercial, hay que hacerle la comunicación directa, ellos empiezan a calcular, bueno, estoy haciendo todo este esfuerzo y solo lo puedo replicar en una o dos o tres plataformas. Y bueno, hay anunciantes que de verdad tienen un reto y una necesidad de tener algo bien a la medida, porque tienen un mensaje, algo que necesitan hacer muy geo-targeted. Pero para los anunciantes, muy bien, como dice Roberto, que están buscando reach, métricas más viejas en términos de medios, siempre es el balance de cómo tenemos reach y sin embargo, cómo justificamos este desarrollo en Addressable TV, que sabemos que va a ser muy puntual en una plataforma, en un país, para unas regiones, y no necesariamente algo que se puede ofrecer a nivel país con mucha escala o a nivel región con mucha escala. Sin embargo, también yo creo que la oportunidad que tenemos como industria y como nosotros como agencia podemos ofrecerle a los clientes, cómo podemos mejor conectar datos. Como estaba mencionando Daniela, en este momento no es solamente la segmentación de audiencias, sino es conversions, CTAs, métricas más, KPIs que están más directos a la venta. Y lo mejor que nosotros podamos conectar los datos que estamos recuperando de Pay TV, de Addressable o de VOD, y los datos que estamos recuperando de digital, en lo que es programmatic, social, search, etc. Lo mejor que podemos unir toda esa data, lo mejor podemos justificar el journey del consumidor y conectar la atribución que están teniendo estos mensajes muy puntuales en plataformas y geográficamente muy puntuales. Entonces, la oportunidad existe. Yo creo que es algo que no podemos ignorar, porque cuando menos nos pensemos se va a explotar, como pasa todo con todo lo nuevo. De repente explota y se hace la realidad, pero es algo que en este momento como agencia nosotros le vemos mucha promesa, pero como clientes, cuando trabajamos con clientes, vemos la resistencia de, wow, es mucho que lo tenemos que hacer para una audiencia que algunas veces es muy pequeño, el retorno como que se pierde por la escala que tiene. Perfecto, gracias Víctor. Marcelo, aquí la consulta ya desde el punto de vista de la tecnología. ¿Qué rol puede llegar a cumplir la publicidad addressable como una herramienta que permita a los operadores mantener sus niveles de rentabilidad por usuario en un contexto donde, tal como comentaba al inicio,
todos la tenemos difícil, nadie la tiene fácil, ni hay un camino muy trazado ni fácil. Por lo tanto, en este contexto de erosión de los servicios tradicionales de telepaga, ¿cómo se le aporta esta tecnología de Addressable TV? Claro. Primero, buenos días a todos. Es un gusto participar en este panel. Tengo que decir que todo lo que escuché hasta ahora, estoy 100% alineado. Tiene mucho sentido todo y son los problemas que vemos todos los días. Yo particularmente vengo, si bien estoy en NVIDIA ahora, vengo del mundo del operador. Yo implementé Addressable para Verizon Fios años atrás, 6 años atrás. Y una de las cosas que observamos desde el punto de vista del operador es que justamente veíamos un incremento en el ARPU. ¿Cuál era cómo es que la publicidad ayudaba al operador a incrementar el ARPU? En el caso particular, en mi caso particular ya teníamos, Verizon ya estaba dando publicidad, ya estaba utilizando esos 2 minutos que tenía, pero cuando nosotros empezamos a agregar Addressable, al ser... no es que sacábamos, le robábamos a Peter para darle no le sacábamos a Pedro para darle a Juan. Lo que hacíamos era incrementábamos el valor, como bien lo comentaron acá, incrementábamos el valor de ese inventario y básicamente encontrábamos inventario que se vendía en forma remanente a menos de $1, a centavos por dólar, lo podíamos reutilizar de la manera addressable y podíamos obtener mejores ganancias. Entonces, básicamente lo que el operador encuentra es que en un mundo en donde hay mucho churn y se pierde, y como bien decían por ahí, un usuario mira televisión y video en 25 lugares distintos, y tenemos que agradecer si se autentica y mira siempre, digamos, en las aplicaciones del operador. Por eso es muy importante mantener el concepto no solo de addressable, sino hacerlo addressable a través de todas las pantallas, cuando el usuario está identificado en el concepto de multiclim. En un mundo como este, donde hay tanto churn, uno se pregunta, bueno, ¿cómo hago yo para mantener un ARPU? ¿Cómo hago yo para sostener ese ARPU? Yo creo que addressable, darle un lift, al incrementar, digamos, el soporte sobre el ARPU, por ser más eficiente, por todos los motivos que nombraron ustedes antes, creo que es uno de los Key Performance Indicators que todo el mundo quiere y que todo el mundo puede ver, y que rápidamente se ve como Addressable ayuda a subir, ¿no? Acá hablaron también de la eficiencia, ¿no? Y yo quiero, de la eficiencia de Addressable, quiero parar un minuto para decir que hay eficiencia de los dos lados. Desde el punto de vista del publicista, del advertiser, como lo dijeron ustedes, solamente paga por lo que consume. Y es más, Juan lo puede decir muy bien, y no solo lo que consume, o sea, quiénes está mandando su mensaje target, sino también hasta verificando quiénes han visto. Yo puedo tener un universo de, no sé, de 200.000 personas dentro de mi target, pero en ese momento, cuando estoy entregando mi mensaje, solamente 10.000 lo están mirando. Bueno, van a pagar por esos 10.000. Es el concepto de basado en impresión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del publicista, es efectivo porque solamente paga y no hay waste, no hay desecho. Desde el punto de vista del operador, como bien lo dijo Juan, en los mismos 30 estoy mandando 3, 4, 5 mensajes distintos, ¿cierto? Y aparte de eso, no tengo que salir a vender 30 segundos a las 3 de la mañana, cuando muy poca gente que está mirando televisión, no tengo que salir a venderlo por centavos por dólar, sino que lo puedo vender al mismo precio que puedo vender entre los mismos 30 segundos a las 7 de la tarde, porque el sistema va a encontrar a la persona que está dentro del target. Entonces, esas eficiencias hacen de que en realidad Addressable pueda ayudar, pueda darle un lift, pueda contribuir mucho más hacia el ARPU de la compañía. Yo lo vi, en mi propia experiencia, lo he visto cómo ha subido y creemos que esta es una de las key indicators que más ayuda a los operadores. Y aparte, claro, nosotros somos la gente de publicidad, del lado está el operador. Cuando empezás a hablar con el operador y la gente de video te dice, no sé de qué me estás hablando. Bueno, déjame que te explique. Vas a ver un lift en tu ARPU. Ah, me gusta, sigamos conversando de todo esto. Y yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes. Esto puede ayudarle esto puede ayudar y ayuda a los operadores a mantener ese revenue per user, que bueno, que
es grade, digamos, es uno de los KPIs más importantes que ellos manejan. ¿Ok? Gracias, Marcelo. Sí. Juan, una vez que ya el operador tiene en funcionamiento una oferta de publicidad addressable, ¿cómo se trabaja el tema de la generación de nuevos segmentos? Estás en mute, Juan. Perdón. Oye, me quiero hacer cargo de un par de cosas que han ido apareciendo que creo que vamos a coincidir. Y a propósito de la pregunta que hace recién Roberto, hay un proceso de aprendizaje en todo esto. Desde que nosotros, hoy día somos, lo decía Eduardo en algún momento, hoy día las cosas que estamos hablando hoy día son muy distintas a las que hablábamos hace 3 años atrás, cuando hablábamos de addressable. Entonces, el proceso de aprendizaje inicialmente ha sido interno, y esto mismo que a nosotros nos pasó lo hemos traspasado también a la industria. O sea, cuando nosotros decimos no entendemos estas cosas, nos costó 6 meses, 7 meses, 1 año en aprenderlas, no podemos pretender que la industria las adquiera inmediatamente. Entonces estamos trabajando en un proceso de certificación, a propósito de lo que decía Víctor en algún momento, de cómo hacemos que este lenguaje digital o estas métricas que ya se nos hacían naturales desde el punto de vista digital, hoy día las traspasemos al mundo de la televisión. Entonces nosotros dijimos ya no podemos esperar que las agencias o los avisadores esto lo tengan ellos el incentivo para aprenderlo, si nosotros que somos un poco los responsables de generar de addressable un medio, no lo empujamos. Entonces estamos trabajando en un proceso de certificación. Eso a propósito de los aprendizajes que se tienen que ir obteniendo. Y ahora tomo la pregunta, Roberto. Nosotros desde el punto de vista de la segmentación también nos tocó aprender harto. Partimos segmentando inicialmente geográficamente solo en Santiago. Bueno, todo el mundo sabe que Santiago es la capital, no necesito decirlo. Y hemos ido expandiendo geográficamente al resto del país a medida que las necesidades nos han ido obligando. Cuando las marcas nos empezaron a pedir otros centros urbanos relevantes, Concepción, Valparaíso, Antofagasta, etc. Entonces dijimos, el siguiente proyecto es hacer crecer geográficamente esto. Y eso estaba en nuestras manos, no necesitábamos un tercero, porque la data finalmente era de BTR. Luego segmentamos por variables conocidas de nuestros clientes, la gente que tenía tales o pertenecía a tales grupos etarios, o los clientes que pertenecían a tal grupo socioeconómico, que era información que podíamos ir alimentando desde empresas de investigación. Y aquí vino el desafío de cómo seguimos mejorando la segmentación y a partir de qué datos, cuáles son los datos, y esa es la pregunta importante, que creo que lo mencionaban también, lo decía Eduardo a propósito de una frase de Einstein. ¿Cuáles son las preguntas importantes que hay que hacerse para poder ir mejorando? Nosotros nos hicimos la pregunta, ¿cuál es el siguiente segmentador que las marcas quieren? No el que nos sale fácil tener, el que las marcas necesitan. Entonces fuimos a buscar distintas fuentes de datos y el siguiente segmentador que llegamos fue a ciclos de vida familiar. Entonces así pudimos obtener todas las familias que tenían hijos pequeños, hijos medianos, hijos más grandes, ya los hijos se fueron, solteros viviendo solos, parejas solas sin hijos, ese tipo de segmentación encontramos en la conversación con la agencia, esto es harto de oreja, encontramos en la conversación con las agencias que era el siguiente segmentador relevante. Y el siguiente, a propósito de la pandemia, tenía que ver con consumos. Cuánto la gente destinaba de su presupuesto familiar, ¿cierto?, a distintas categorías de consumo. Cuánto a transporte, cuánto a bienes y servicios, cuánto a alimentación, cuánto a farmacia, etc. Entonces, fuimos enriqueciendo la data a partir de las necesidades que las propias agencias y los avisadores nos iban levantando la mano. Nos decían, lo siguiente interesante sería esto. Y después íbamos a buscar al proveedor y lo mejorábamos. Y creo que es un proceso constante, no hemos terminado ahí. Seguramente van a venir otras agencias, otros avisadores, nos van a levantar la mano, nos van a decir, imagínate, esto cuando parte de Estados Unidos parte también desde el punto de vista, desde la política. Entonces va a llegar el momento en que van a venir los partidos políticos, espero que no, a decirnos, nos gustaría saber toda la gente que vota por proyectos más conservadores o que vota por proyectos más liberales, por ejemplo. Data que hoy día no está disponible, pero haciendo ficción estoy seguro que en 10 años más la vamos a tener por ahí. Entonces, retomando, te digo, la segmentación se hace en función de las necesidades de la industria y los proveedores, y esto es súper importante, que los proveedores también sean proveedores validados. Nosotros estamos trabajando con 2 proveedores que son
que es el Servicio de Impuestos Internos por un lado, el Registro Civil, y Equifax, que es un buró que tiene la información crediticia de los chilenos. Entonces, esos son nuestros proveedores validados, que después nos permiten llegar a clúster de personas que cumplen con ciertas condiciones. Eso también es importante, Roberto. Yo nunca puedo llegar a la casa de Roberto y decir, Roberto, tú que no te has comprado zapatillas en 6 meses, ven a Falabella y cómpralas. Eso no lo puedo hacer. Lo que puedo hacer es tener la información de gente que compra zapatillas cada 6 meses, que me la puede entregar una marca como Falabella, ¿cierto? Bajo obviamente patrones legales que nos permita la legislación, y llegar a ese clúster de personas que cumple con la condición. Perfecto. Gracias, Juan. Antes de la pregunta para Eduardo, un poquito de contexto antes de pasar a la pregunta. En redes sociales, hace unos años atrás, cuando comenzaron las campañas de redes sociales, no había una única métrica para medirlas. Bajo redes sociales agrupamos varias plataformas que muchas veces no tienen nada en común y las tratamos de medir de la misma manera. Y pasaba que en los primeros años de las redes sociales se usaban muchas herramientas, y creo que hasta el día de hoy se siguen utilizando diversas herramientas que apuntan a diferentes formas de medir, y nadie se escandaliza con eso. Nadie se escandaliza con que no tenemos una única métrica para medirlas. Hablamos de impresiones cuando una impresión en Twitter es diferente de una impresión en Facebook, y hablamos de alcance cuando los alcances se miden de manera diferente, y la verdad es que no hay mucho cuestionamiento acerca de eso. Si sumamos después la era de los influencers, hasta ahora tampoco me ha tocado ver una estandarización acerca de cómo se miden los influencers. ¿Cuál es el efecto? ¿Debería medir impresiones, comentarios, likes o cuánto vendió? Y cada uno de los influencers entrega sus métricas como mejor estima que debiera reportarlas. En este contexto de diversidad de plataformas de métricas, hablamos de plataformas digitales que aportan a este crecimiento que habíamos hablado en un comienzo, de más del 50% de la inversión publicitaria en Latinoamérica está en digital, y un buen porcentaje de esta inversión no tiene una métrica común, no tiene una herramienta común para poder medirlas, ni tampoco conocemos el efecto final en las marcas y en los consumidores. Entonces, dado este contexto, y era preparando la pregunta para Eduardo, ¿por qué se insiste tanto sobre la deficiencia de los sistemas vigentes de medición y reporte que buscan verificar la efectividad de las campañas en Addressable TV? ¿Por qué se exige tanto en este lado, ¿sí? Cuando hay bastantes métricas y bastante sólidas, y en este otro lado que va creciendo y sigue creciendo, no hay tanta presión por esas métricas? Compleja la pregunta, Eduardo. ¿Alguna vez has gritado en silencio, Roberto? Creo que decías, nadie se cuestiona las métricas de un lado o del otro. Yo creo que sí se las cuestionan, pero más bien no han encontrado una manera, simplemente pues seguimos con la sinergia del mercado. Y esto viene desde la pregunta anterior que le decías a Juan, ¿no? ¿Qué marcas siguen trabajando con targets tradicionales, ¿no? Hoy sigues recibiendo un brief diciendo, pues voy a personas ¿no? mayores a X cantidad de edad, cuando hay miles y millones de formas de clusterizarlos, ¿no? Ahora me pedían un target muy particular que decía la gente que ve el fútbol solo por convivir, no gustándoles, ¿no? Entonces sales a buscar a ese clúster, muy interesante, por cierto, y te das cuenta que consumen más botana, por ejemplo, que si les dices, si el fútbol es solamente un pretexto para convivir, les estás hablando y reaccionan mucho más a tu publicidad. Y ese es el tipo de cosas que hoy estamos enfrentando. Hoy creo que sin lugar a dudas tenemos que seguir soportando las métricas tradicionales. En nuestro caso, independientemente de que tenemos nuestras propias métricas y un panel que nos da información para poder clusterizar, pues obviamente también seguimos trabajando con las métricas tradicionales, con Nielsen, con HR Ratings, tratar de en México, en este caso que son las 2 casas medidoras de televisión, tratar de darle pues, este formato de cómo puedo medir, tener una métrica oficial, pero cómo de alguna manera genero eficiencia con una métrica lo más conjunta posible. Entonces aquí entras en medir absolutamente todo, ¿no? Mi invitación es, tenemos que acostumbrarnos a medir todo.
sí tenemos que implementar modelos estadísticos para darle fuerza y entendimiento a esas métricas. Hoy creo que es posible un total audience que tanto solicita el mercado, ¿no? Pero hay que primero darle el voto de confianza. Hoy hablaba Roberto de universos, tienes que poner un solo parámetro de universos, hoy manejamos distintos universos, tenemos que dar el mismo lenguaje, el entendimiento de cada uno de los KPIs que se utilizan tanto en digital como en televisión como en otros medios, pero hoy ya tienes la posibilidad de generar de alguna manera addressable, por ejemplo, en outdoors, ¿no? Dependiendo el tipo de vehículo y con la interacción del mobile geolocalizado, puedes poner un ad también en la calle distinto. Entonces, ¿cómo toda esa información la empiezas a permear? Yo decía un dato muy importante que es la invitación a las marcas. Yo les daría aquí 2 puntos. La primera es, realmente busquemos el tener la mayor información posible para clusterizar a nuestro target. Y 2, hagamos una combinación entre las métricas que estoy buscando de como marca, no que quiero awareness, que quiero venta, quiero activar un punto de venta, qué es lo que quiero, con las métricas que estamos generando de media. Y aquí hablo digital, televisión, radio, o sea, cualquiera que sea la métrica, cómo convive con esas otras métricas. Y ahorita Marcelo aparte la ponía más difícil, ¿no? Y entonces ya hablamos del ARPU que tenemos nosotros los operadores, que también habla de esta experiencia que le estamos dando, en este caso a nuestro suscriptor, ¿no? Si yo realmente traqueo a través de esta información quién ve, por ejemplo, o quién es aficionado a los Rayados, ¿no? Que los geolocalizas y están en el norte de la ciudad, pero resulta ser que también acompañan ese deporte con el béisbol y con el básquetbol, muy diferente a la afición que ve el fútbol en la Ciudad de México y que lo combina con otros deportes totalmente diferentes. Entonces, cómo esa comunicación también de cara al suscriptor la voy movilizando para que la experiencia de uso de nuestra plataforma sea más placentera, mucho más intuitiva, y eso me genere esta fidelidad de esa audiencia en mi plataforma, que se convierte en un suscriptor contento que está ávido de recibir un mensaje de una marca perfectamente identificada. Entonces, mira, respondiéndote, porque justo no te respondí lo que me decías, creo que tenemos que aventurarnos, tanto operadores, anunciantes, casas medidoras, en realmente reinventarnos, en ya no estar, lo dijo muy bien Víctor, estos KPIs viejitos, me gustó como lo dijiste, ya seguir hablando de TRPs y de alcance y de curvas de frecuencia y de alcance, pues ya hoy hay mucho más. Entonces, ¿cómo nos salimos de eso y cómo en conjunto en la industria apoyamos? Yo estoy actualmente todavía como presidente del CIM, del Consejo de Investigación de Medios. Está la invitación abierta a que la gente participe, que le dé este peso a estas instituciones y que realmente estemos abiertos a decir, hay que hacer las cosas diferentes. Lo dijo también muy bien Víctor, oye, pues es que todavía no es lo suficientemente escalable, perdón, ojo, no estás dándole el valor a esta eficiencia que se va a traducir en resultados mucho más potentes. Entonces, si hoy estás invirtiendo miles de millones de pesos en una publicidad, pues inviértele también miles de millones de pesos en que la métrica sea mucho más eficiente, mucho más tasada en este mundo que converge entre lo digital y los medios tradicionales. Sería todo. Gracias, Eduardo. Eduardo nos comparte la visión de un mercado grande como es el mercado mexicano, con sus desafíos, ¿cierto? Con una televisión que es bastante conocida en toda Latinoamérica. Y por otro lado, pregunta para Marcelo, hemos hablado también del mercado norteamericano. ¿Cómo hizo el mercado estadounidense para lograr el nivel de escala que tiene Addressable TV a nivel nacional? ¿Y qué lecciones podemos tomar para el desarrollo de este crecimiento en Latinoamérica? Entendiendo que Latinoamérica es una fragmentación muy grande de países, tecnologías y legislaciones. Bueno, ¿tenemos 4 horas? No. Mira, yo creo que lo podemos resumir en una palabra, ¿no? Y la palabra que a mí me encanta, que es frenemies, ¿no? Aquí yo recuerdo en estas conversaciones, ¿no?, que teníamos con los ejecutivos de video y le decíamos, nos tenemos que juntar con la competencia. Ustedes están locos.
O sea, nos estamos matando por el suscriptor, y queremos robarle el suscriptor, ¿no? El zero sum game, ¿no? Hoy se lo robo yo, mañana me lo roban a mí. Y básicamente esa era la conversación que existía dentro de entre los ejecutivos de video. Sin embargo, cuando salías a hablar de advertising, te das cuenta que 1 más 1 te daba 3, generalmente, ¿no? Que era el tema de la escala, que es lo que decía. Entonces, lo que uno ve, particularmente en televisión paga, que está aquí en Estados Unidos históricamente, hubo mucho foco en toda la parte local, ¿no? Las networks tiraban sus mensajes a nivel nacional, y los operadores de televisión paga utilizaban sus redes para localizar los mensajes. Entonces iban a buscando, por ejemplo, publicistas que respondían a, bueno, conozco la marca, pero ¿dónde la compro? No, entonces te encontrabas con cosas como los dealers de Ford en New England, que es donde vivo yo, ¿no? Y que eran 3, 4 estados. Y después ibas un poquito más abajo y te decía, bueno, específicamente el líder de la ciudad de Burlington o Boston o lo que fuese dentro de New England. Y así es como se iba desarrollando. Entonces, ¿qué pasaba? Vos te acercabas a este dealer y le decías, bueno, sí tengo 200.000 personas, pero no me alcanza, yo quiero mucho más. ¿Por qué nada más que 200.000 personas? Y ahí es cuando comenzaron a agregarse. Y empezaron a aparecer las empresas, donde básicamente eran grupos separados, específicamente Comcast Spotlight, por ejemplo, que era parte de Comcast, pero estaba separado de Comcast. Y iba y decía, bueno, ¿qué tal si en vez de ofrecerte nada más que mis usuarios, te ofrezco los míos, los de Verizon, los de Cox, los de RCN? Entonces comenzaban a agregar y comenzaban a tener la escala esa que se necesitaba. ¿Cómo comenzaron a bajar, digamos, los mecanismos de defensas dentro mismo de los operadores? Bueno, es muy simple. Comenzaste otra vez a dar una subida en el ARPU, porque te empezabas a vender mucho más. Y ahí fue, creo yo, a mi entender, y basado en mi corta historia de 10 años, 15 años viendo publicidad aquí en los Estados Unidos, que eso fue una de las claves más importantes, es la escala, es entender que todo, cuando más se suma, mucho es mejor. Vos vas a ir a un mercado como el chileno, donde está Juan operando, y si mañana otro operador puede salir con addressable, el que gana es Juan, quererlo reventar. Porque ahora se pueden juntar y en teoría podrían crear un mercado, ir hacia el publicista y decir, no tengo nada más que X cantidad de viewers, tengo X más Y, ¿no? Que eso es lo que en definitiva le interesa a la adaptación. Así que para mí la clave fundamental de todo esto es poder entender de que hay que sumar y hay que obtener esa escala que tanto necesita. Entonces, cuando comenzás a hacer esos grupos de targeting, que si vos te considerás nada más que en tu universo de tus usuarios, vas a llegar nada más que a 100.000 personas, pero cuando empezás a traer a todo el mundo, de repente tenés 500.000 o tenés 250.000. Sí, más creo que eso fue un poquito fue la clave del crecimiento de la publicidad para los operadores aquí en los Estados Unidos. Gracias, Marcelo. Estamos ya en las últimas preguntas, nos quedan 2 minutos, por lo tanto disparo las 2 preguntas rápidamente, no por eso menos interesantes. Lo primero, Daniela, A&E Networks ha desarrollado una herramienta que se llama Total Audience Plus. ¿Qué motiva a un generador de contenido a desarrollar una herramienta de medición del impacto de las campañas publicitarias? Sí, bueno, sabes, creo que voy a unir ahí lo que dice Marcelo y Eduardo. Tiene que ver con la escala y la data, o la falta de, una discusión que venimos teniendo todo el tiempo. Para mí es pensar de que nuestras marcas, ¿no? Nuestras A&E Networks con sus marcas entregan 600 millones de impresiones mensualmente. Sin embargo, son 600 millones mensuales que vienen de diferentes plataformas. Y como decías en algún momento, Roberto, cada una la mide diferente, ¿no? Facebook puede medir una impresión de una manera totalmente diferente a la otra, y sin embargo todavía no hay una manera definitiva en el mercado que diga, ok, esta es la forma. Nosotros durante la pandemia lo que nos encargamos fue desarrollar esa métrica para poder tener no solamente la planificación, sino también el monitorearlas día a día automáticamente, y de una manera homologada.
Es decir, que una persona pueda agarrar y decir, tú sabes qué, yo voy a ver la impresión lineal con una impresión digital de video on demand, que tengo también por la parte de los operadores, junto con una impresión en YouTube, pero para Facebook voy a utilizar una impresión con un completion rate de 75%. Entonces, con esta herramienta le hemos dado en realidad el acceso a nuestro socio comercial a que decida también de alguna manera cómo es que va a unir estas variables. Nosotros trabajamos con la UNAM, una universidad súper reconocida, bien aunque es mexicana, reconocida mundialmente, y también con Ernst & Young para buscar la parte de la seguridad de los datos y entregar de esa manera un único alcance. Y no nos quedamos allí, sino que ahorita lo que estamos desarrollando es justo métricas que tienen que ver con la atribución, con el impacto, ¿no? Porque al final a Víctor le interesa es su target, no le interesa si es lineal, si se lo di por las redes o por qué. En realidad él lo que quiere buscar es ese grupo, esa comunidad que él está buscando. Y entonces nosotros le entregamos ese alcance que busca y los otros KPIs. Entonces, ahorita en el desarrollo que estamos, si bien ya tenemos homologada total audiencia, un alcance único, entre todas las plataformas de duplicado, estamos trabajando también en la atribución. Entonces, midiendo todo el marketing funnel, porque al final cada parte, cada plataforma aplica e impacta de una manera, ¿no? Desde el reconocimiento, la percepción de la marca, hasta lo llegué al lead, lo llegué al sitio a tener una conversión, o como lo estamos mirando nosotros por medio de los servicios estos del tracking. La persona llegó hasta la compañía, el dealer de autos. Entonces con eso estamos buscando dar esa completa visión. Gracias, Daniela. Cuando a veces en la conversación que teníamos en agencia o la conversación que teníamos a nivel de avisadores, hablábamos de esta participación entre digital y televisión, casi siempre recuerdo un ejemplo muy potente de Google hace publicidad en televisión, hace publicidad en cable y desarrolla herramientas para medir cómo impacta la publicidad en televisión en sus métricas de negocio. Y lo hace Google, que es tecnológico y digital, así de la médula. Víctor, dos preguntas en una, relacionadas justamente con lo que veníamos conversando con Daniela y Marcelo. ¿Dónde está hoy día, dónde se trabaja dentro de la agencia Addressable TV? ¿En el planificador de televisión o en digital? Puede ser un poco compleja la pregunta. ¿Dónde está alocado hoy día? Y si nos puedes compartir ejemplos de campañas exitosas realizadas en Addressable TV. Pues mira, para nosotros en la agencia, nosotros no tenemos planeadores digitales y planeadores de TV. Entonces, para nosotros un plano es un planner. Lo hacen todo. Es omnicanal, es completo. Típicamente, Addressable sí cae bajo de lo que es un canal de Pay TV, no cae bajo de un canal 100% digital, o cae abajo de algo que es video, que video puede incluir TV abierta o normal, o Pay TV, puede incluir Addressable, puede incluir YouTube, lo incluye todo, más como una estrategia de video. Tenemos clientes que sí están participando. Norwegian Cruise Line es uno que está participando. Marriott va a entrar ahora con Addressable en México como prueba, ahora en unos meses, y deben tener éxito. No tenemos de verdad como la data, la manera que viene, tenemos los éxitos que tenemos es que, bueno, llegamos al target, fue súper exitoso en términos de eficiencias, tenemos todavía la falta de conectar esa pauta o ese esfuerzo a una venta directa, como hacemos con digital, que se conecta a un CPA. Pero, sin embargo, creemos que fuera de lo que estamos haciendo en CPA o de conversión o de venta, la parte de Addressable puede tener mucho potencial para clientes de lujo en Latinoamérica. Clientes que sí necesitan un ecosistema muy privado y muy exclusivo, y al igual un ecosistema bien directo a las personas exclusivas que le quieren llegar. Entonces, creo que es algo que puede seguir creciendo con varios anunciantes, y en este momento de verdad nosotros lo vemos todo como un plan holístico para nuestros clientes. Buenísimo.
Gracias. Nos queda todavía un espacio, un minuto para poder cerrar, un par de minutos para poder cerrar. Aprovechar de dar las gracias. Podríamos extendernos mucho más, como dijo Marcelo, podríamos conversar un par de horas acerca de estos temas porque tocamos muchos de la industria que son bastante importantes. Así que cedo la palabra si quieren una par de palabras finales y ya con esto cerramos el panel. ¿Quién guste? Minuto abierto. Ok. Bueno, sí, yo voy a decir una cosa. Creo que necesitamos, como lo dije antes, necesitamos muchísimo más de estas conversaciones. Lo que dijo Juan es muy cierto. Es la educación. Tenemos que educar al operador, a los proveedores de servicios tecnológicos, como lo es Inbidi, a aquellos que compran, a aquellos que venden. La educación para mí es clave. Y hay que entender lo siguiente. Esto no se consigue un día para el otro. Esto lleva mucho tiempo. En nuestra experiencia en Inbidi, donde nuestra tecnología está con DirecTV, con Dish, con Verizon, lo que hemos visto es que lleva mucho tiempo educar y lleva mucho tiempo conseguir ese lift que tanto se busca. Y hay que ser paciente. Gracias, Marcelo. Yo agradecerles y sí cerrar con que ya es muy conocido que la data es el nuevo petróleo. Y como bien dijo Marcelo, ya para mí no hay competidor, en realidad es como todos nos integramos, todos encontramos vehículos en donde podamos tener la información mucho más a la mano y creo que es el derecho, el deber de todos los que estamos en esta industria, partiendo de nosotros, los operadores, los medios, de desarrollar los softwares, los algoritmos, los modelos estadísticos para que pueda estar al alcance esta data de todos, tomemos mejores decisiones y realmente nos centremos en mejorar la experiencia de nuestros clientes. Muchas gracias a todos por este panel, lo disfruté muchísimo. Sí, yo también darle las gracias a todos, Dataxis por la invitación, obviamente a cada uno de ustedes los que están aquí, y igual que Lalo, Marcelo, trabajar en conjunto, estamos súper ávidos de eso, súper abiertos, me encanta poder tener estas charlas, así que quien quiera afrontar el reto, somos los primeros en estar dispuestos para esto, a apalancarnos de esas tecnologías para llegar a maximizar todo, ¿no? La experiencia del usuario, al igual que también de los anunciantes. Así que muchas gracias. Bueno, también agradecer a todos los panelistas, siempre se aprende mucho en una horita que tuvimos acá, aprendí un montón de cosas, me voy con un montón de notas de cosas que quiero seguir conversando con cada uno probablemente, y me quedo con una frase de Víctor en algún momento que la lanzó, no sé qué tan conscientemente, pero fue una frase muy potente, que esto va a explotar. Entonces, el desafío es que cada uno de los que estamos acá, las empresas a las que representamos, estén preparadas para esa explosión. Adresa es la manera en que se va a hacer televisión en los siguientes 20 años y estamos trabajando todos los que estamos acá seguramente en que la industria en la que estemos involucrados estén bien paradas para ese momento. Nosotros estamos trabajando en eso. Es un trabajo bien arduo, de harto esfuerzo, de un periodo bien invisible, pero los frutos empiezan a aparecer paulatinamente. Así que muchas gracias a Dataxis por la difusión de este tipo de cosas. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias y fue un placer esta conversación y cuenta con nosotros para seguir llevando a cabo estas oportunidades a los clientes. Gracias, Víctor. Bueno, gracias a todos por la participación, una conversación muy rica y esto recién comienza, los seminarios, los webinars continúan, así que muy atentos a todos los paneles que siguen. Muchas gracias a todos. Chao, chao.